Y va dirigido al gobierno de Mauricio Macri, no saber escuchar. Una importante marcha el día viernes. 200.000 personas, 300.000, 350, póngale el número que usted quiera. Es una cifra significativa de una gente que ganó la calle, que merece ser escuchado y un sector social que tiene que ser visto con mucha atención. La capacidad de movilización ha bajado mucho últimamente, luego del cambio del gobierno de Cristina, y lógicamente lo que se ha visto el viernes merece ser escuchado. ¿Pero qué pasó? Esta presencia callejera ha tenido una respuesta inmediata en los días posteriores que lejos está de decirse al sabido escuchar lo que estaban planteando, porque el domingo nos damos todo, ¿no es cierto?, con este aumento de la nafta de un 10% que estuvo amagando desde la semana anterior. Cuando salió la noticia poco podíamos creerlo, hablar de un aumento del 10%. Significa un 30% prácticamente en el año, parecía utópico. El tema de la ley antidespido, de este debate que se está dando en el Congreso de la Nación, donde de repente hay una tosudez del gobierno de no escuchar a nadie y cerrarse en el esquema. Hasta el propio Sergio Massa conversa ya con Pichetto y puede ser un dolor de cabeza fuerte para el gobierno. La sanción que tuvo ya, la media sanción, ya fue en el Senado con una fuerte presencia de gente de la oposición que apoyó la sanción de esta normativa. Ahora, si desmenuzamos el tema de la nafta, ¿se justifica el aumento? Es la pregunta que todo el mundo se hace. Si el petróleo está quieto hace mucho tiempo, ¿por qué sube la nafta de la manera que sube en la República Argentina? Nadie lo entiende. Lo que pasa es que un aumento de esta magnitud, que ha llevado al líquido combustible al 30% en el año, merecía, por lo menos por parte del ministro Aranguren, una explicación un poco más clara, decir algo, a qué se debe, pero no. ¿Qué es lo que hizo? Se callaron, se guardaron y la gente con su mal humor, digamos, salió a bancarse un incremento de esto con lo que puede llegar a significar en las repercusiones de la inflación. Ahora, ¿cuál es la política respecto de esto? ¿Por qué nadie lo explica? Hoy escuchaba a un diputado nacional, gremialista, que explicaba el porqué y lo decía con una claridad meridiana que a mí me gustaría escucharlo del gobierno. Estamos pagando el ajuste de 12 años de desinversión, que no se hicieron exploraciones, que cuesta muchísima plata y hoy con tarifas se está pagando una parte de esta inversión. Esta es la realidad, la tendría que decir el gobierno, la explicación tendría que venir de este sector. La llamada ley antidespido, la paralización por 180 días de los despidos, ¿es una ley que puede tensar tanto la situación social en Argentina? ¿Se justifica que lleguemos a un paro por esta ley? De un gremialismo que ha demostrado en la calle el otro día la tosudez que ¿tiene sentido enfrentarse de tal manera? Lo dejamos como una conclusión. Nos dicen todos, bueno, pero si esta ley sale no va a haber inversión. Las empresas nuevas no abarca esta ley. Pueden tomar y no están sujetas a la misma ley. Entonces, ¿cuál es el objetivo? 180 días. ¿No nos dijeron todos que en 180 días, en el segundo semestre, la inflación baja? ¿No nos dijeron siempre de que el cambio se viene porque entre la ley de los hold dog, donde van a empezar a entrar fondos, y el tema de la baja de la inflación, vamos a equilibrar un poco la República Argentina y va a permitir un proceso de inversión mucho más fluido? ¿Qué pasa? Ni el gobierno mismo lo cree. ¿Tiene sentido, reitero, no ceder absolutamente nada y entrar en un enfrentamiento y en un cruce de declaraciones como se entró? Da la sensación que no. La inflación es el aspecto muy preocupante que tiene la República Argentina. Está muy claro de que la responsabilidad del gobierno anterior, esto creo que no cabe ninguna duda, pero díganme cuál es el plan. O sea, está claro que Mauricio Macri hereda una situación que es muy difícil cambiarla en el corto plazo. La inflación es como un tren que viene a 120 kilómetros por hora. No lo vas a parar bajo ningún punto de vista en 100 metros. Necesita un tiempo para pararlo. Pero díganos cuál es el plan. ¿Qué es lo que un poco acá no está pasando y qué es donde la gente se confunde cuando termina viendo este tema de la nafta, por ejemplo? ¿Sí? Para bajar la inflación sin duda hace falta inversiones, fuertemente. ¿Sí? La llegada de inversiones ayuda a bajar la inflación y ayuda a solucionar el tema del desempleo. Dos aspectos que lo que estamos hablando acá. Ahora, con tasas del 38% es muy difícil hablar de inversión en la Argentina. Cualquier empresario antes de poner la plata en algo riesgoso, digamos, en la República Argentina, termina cobrando un poco más del 3% mensual. ¿Qué hay que te dé esta rentabilidad? Prácticamente nada. Con tasas de esta naturaleza, sinceramente, es muy difícil. Ahora, sabemos por qué ponen estas tasas, ¿sí? Pero cuando uno ve a Pratgay y a Sturzenegger pelearse por el tema de las tasas, cuando uno ve al ministro de Hacienda y al presidente del Banco Central no poniéndose de acuerdo y cruzándose declaraciones con este tema, es como cuando uno va en un avión, hay turbulencia y ve a los pilotos pelearse y se pone un poco más nervioso todavía.
Y esto está pasando en la Argentina, no hay explicaciones claras, no se sale a decir con marcada claridad cuál es la política inflacionaria, cuál es la política respecto de la energía, cuál es la política respecto a la nafta, cuál es la política respecto a las tasas, qué es lo que se quiere hacer. Bueno, esto es un poco lo que está pasando. Que Macri recibió un país que cada día se parecía más a Venezuela, no queda ninguna duda, esto es así. O sea, el lugar a donde íbamos cada vez más cerca de lo que es Venezuela en la actualidad. El gobierno debe tratar de equivocarse menos y cuando se equivoca debe tratar de no persistir en el error, sin lugar a ninguna duda. De todas maneras, cualquier error que el gobierno cometa no va a ser mejor el desastre que dejó Cristina Fernández de Kirchner, sin lugar a ninguna duda. Tampoco de la misma manera, así aparezcan 200 Panama Papers, nada va a hacer cambiar la corrupción del gobierno de Cristina y su gabinete.